¿Sabías que existen impresoras 3D capaces de construir casas completas en menos de 6 meses? Esto es una realidad, te lo enseñamos. Pero antes de empezar, os diremos la respuesta a la pregunta que os hicimos en el vídeo anterior. ¿A qué se dedicó Akira Toriyama antes de convertirse en el reconocido mangaka al que conocemos hoy en día? La opción A era publicista, la opción B obrero, la opción C es que siempre fue mangaka y la opción D es que fue tatuador. Y la respuesta correcta fue la A. Toriyama fue publicista en una agencia de publicidad en Nagoya, donde diseñaba carteles. ¿Lo has acertado? Ponlo en los comentarios. Quédate hasta el final del vídeo, que al final te haré una pregunta sobre el tema del que trataremos en este vídeo. Así que sin más dilación, empezamos. La impresión 3D se utiliza para fabricar objetos tridimensionales con materiales como el plástico. Se de un modelo 3D el cual con una aplicación lo puedes diseñar tú mismo en casa, aunque ya te avisamos que no es nada sencillo. Y si no existen otras impresoras de modelos 3D con el cual puedes elegir el que más te convenga. Hay objetos sencillos como una figura de juguete hasta un brazo biónico. Partiendo del archivo digital se exporta a una máquina. La propia impresora 3D que se encarga de descifrar los parámetros al máximo elegido, una vez comienza derrite un filamento de plástico y un brazo lo va depositando por capas en una base. Este filamento se va secando y creando la forma final. Este proceso es largo, sobre todo el de la impresión, aunque según han ido pasando los años y gracias a la innovación se ha conseguido que el proceso modelado sea adaptado a la mayoría de personas y que el proceso de impresión sea mucho más rápido. La idea de la impresión 3D es muy útil para muchísimas cosas y se han descubierto diferentes usos en muchísimos ámbitos, como el de la medicina, donde ya se han impreso prótesis completamente funcionales, o en el mundo de los juguetes. Esta tecnología se está expandiendo en casi todos los ámbitos importantes. Como decíamos en un principio, se usaban filamentos de plástico, pero según se ha ido expandiendo ya se usan materiales como los metales, la cerámica, el papel, algunos materiales comestibles y en algunos casos el hormigón. Para construir una casa, primero la impresora crea las bases, luego capa a capa va creando las paredes de la casa o el edificio. El suelo puede considerarse como la base de construcción. También existen otras posibilidades, como que la impresora cree las impresiones de los ladrillos y luego mediante brazos mecánicos automatizados se van apilando uno sobre el otro. En la actualidad, la impresión 3D en hormigón en el sector de la construcción ahorra mucho tiempo, eficiente en materiales y recursos humanos. Sin embargo, en este momento estas máquinas no son capaces de construir una casa completamente funcional. Esto por sí solas. Cuando construye la impresora solo se fabrican el marco y las paredes de la casa. El resto, como las ventanas, las puertas, la electricidad o la fontanería, deben instalarse por separado, aunque al paso que va esta tecnología nos podemos esperar cualquier cosa. Aunque antes de continuar con algunos datos curiosos sobre este apasionante tema, te recordamos que un 99% de nuestros oyentes no están suscritos, así que no seas como la mayoría y suscríbete. Dale a esa campanita, un buen puñetazo y un like si te sientes generoso, que eso nos alegra la carita cuando lo vemos. Y quién sabe, a lo mejor cuando le das al like, de repente te encuentras una casa hecha totalmente por una impresora 3D. Yo no me la jugaría. Siguiendo con el tema, como dato curioso, en el primer país en el que una familia se mudó a una casa construida por una impresora fue en Francia, concretamente en Nantes. Esto en 2018. Esta casa es de 4 habitaciones y en la impresión tan solo se tardaron 54 horas, pero el proyecto tardó otros 4 meses para que los constructores añadieran los demás elementos de la vivienda. El costo total fueron 212.000 euros, lo que supone una reducción del 40% en el coste de construcción de una vivienda tradicional. Waterloo, Bélgica, ha sido el primer país de Europa que ha construido la primera casa de varias alturas con una impresora 3D. El proyecto iniciado por el Instituto CAMSI tardó tan solo 15 días en armar la vivienda, que tiene casi 10 metros de altura, 90 metros cuadrados habitables repartidos en 2 pisos. El principal material usado han sido 60 toneladas y la necesidad de construir la propia máquina para construir la casa, la obra no necesitó albañiles, tan solo un supervisor. En México se utilizó una impresora 3D para construir un barrio entero. Cada casa se tardaron solo unas 24 horas sin construirse, lo cual es asombroso, ¿cierto? Las ventajas no radican tan solo a la hora de reducir tiempo, materiales y personal, sino que el impacto medioambiental de la construcción también se reduce considerablemente. Estas casas pueden fabricarse con materiales orgánicos y ecológicos. Mucha de la electricidad que se usa en las maquinarias se obtiene mediante energías renovables como la solar y se reducen las emisiones de CO2. Además, las empresas tienden a construir viviendas con accesibilidad, lo que le permite a personas con bajos recursos poder optar a una de ellas. Sin embargo, es cierto que no todo es idílico, también surgen algunos inconvenientes con este método de construcción. Por ejemplo, la construcción debe de ser parada para colocar refuerzos en la estructura y colocar la electricidad y fontanería. Además, algunos diseñadores advirtieron que las paredes de estas construcciones no son demasiado lisas como en la construcción tradicional, lo que para muchas personas puede ser antiestético. Sin embargo, la mayor adversidad a la que se puede enfrentar este tipo de edificaciones es la normativa de construcción, las leyes y certificación de los distintos países. Las obras tradicionales están sujetas a leyes que también deben de respetar. Como otros factores, la necesidad de una menor mano de obra también puede afectar a algunos hogares. A pesar de los inconvenientes
inconvenientes, ¿crees que la mayoría de la población en el futuro vivirá en una casa fabricada mediante una impresora 3D? Os leemos, recuerda comentar. No obstante, también hay que tener en cuenta que este tipo de construcciones también tienen muchas ventajas, esto visto desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista económico. Efectivamente, con este tipo de construcción arquitectónica se reduce drásticamente los costes en cuanto a los materiales, la mano de obra e incluso se puede respetar los plazos definidos con el cliente. Además, se disminuyen los riesgos laborales, ya que la impresora 3D es la que realiza la mayor parte de la obra, aunque realmente los arquitectos supervisan de alguna u otra forma el proyecto. De hecho, pese a que sea una tecnología interesante y eficaz, necesita cierto control por parte de los profesionales que aseguren el buen desarrollo de la impresión. Adicionalmente, el hecho de que todo sea automatizado hace que el margen de error humano sea menor. Imprimir una vivienda en 3D no necesita mucho tiempo, ya que en la mayoría de los casos el proceso de montaje dura entre 6 y 24 horas dependiendo de cuán grande sea la casa. Asimismo, este sistema permite dar vida al proyecto arquitectónico que quieras en solo unos días. Por otra parte, como ya bien sabemos, la arquitectura desempeña un papel extremadamente importante en la protección del medio ambiente y la creación de hogares, así como de edificios más sostenibles para el mundo. Es por ello que las casas impresas en 3D favorecen la eficiencia y el desarrollo sostenible, ya que no se generan tantos residuos en comparación con una construcción tradicional, como puede ser de ladrillos. Las obras en 3D, por ende, son mucho menos contaminantes. Por último, la arquitectura en 3D es la opción perfecta para los que quieran personalizar un hogar del techo al suelo, ya que en realidad los diseños son bastante simples, pero se puede escoger la forma que se quiera dar la casa. Hay muchos proyectos 3D en el mundo, uno de ellos está en Marruecos. En el mercado de las casas impresas en 3D destacan empresas españolas como Pimor 3D. Esta empresa tuvo la idea de construir una casa de este tipo en el continente africano en el año 2019, en el marco de la competición llamada Solar Decathlon África. Este inmueble fue realizado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante la construcción. Podemos ver las paredes. En tan solo 12 horas consiguieron dar vida a una casa de 32 metros cuadrados en la ciudad de Meguerir, en Marruecos. La rapidez de este tipo de construcción, así como la tecnología contemporánea, podrían ayudar a la fabricación de viviendas sociales para los países más pobres. Antes de terminar, os hacemos una pregunta. ¿Cuál fue la ciudad francesa en la que la primera familia se fue a vivir en una vivienda totalmente fabricada por una impresora 3D? Opción A, Waterloo. Opción B, Nantes. Opción C, París. Opción D, Lyon. Rápido, que ya empiezan los 10 segundos. Te queda poco, date prisa. Esperamos que ya hayas acertado. Te diremos la respuesta en el próximo vídeo. Mantente atento. Pero bueno, curiosos, como todo lo bueno, todo acaba. Pero ha sido realmente interesante este vídeo, ¿no es así? Aquí acaba el vídeo, pero no estéis tristes, curiosillos, que pronto estaremos más vídeos apasionantes de curiosidades desopilantes. Recuerda suscribirte, darle a esa campanita y machacar el botón de like. Más que añadir, hasta la próxima, curiosos. Os queremos.